Hola, soy Valeria Patazzini de la Universidad Nacional de San Martín y es un gusto para mí, en este contexto tan particular, haber recibido la invitación de los colegas de FAUBAI para compartir algunas reflexiones en este momento tan particular. Algunos dicen que hemos entrado en lo que Hobsbawm llamaría la era de la incertidumbre. Por eso, la primera pregunta con la cual nos desafían es: ¿qué será lo nuevo normal para la educación superior y para la educación internacional en el escenario post-COVID? Es muy prematuro saberlo, pero lo que sí tengo la seguridad es que las instituciones de educación superior van a continuar con el desafío permanente que tienen desde su creación, que es la de formar, generar conocimiento y crear lazos de compromiso social con el entorno. Respecto a la internacionalización, esto también es algo que venimos pensando hace mucho tiempo y que se ve profundizado en este momento, que tiene que ver con cómo concebimos e implementamos la internacionalización desde nuestras universidades. Hablo desde Argentina, desde Buenos Aires, desde la zona metropolitana. Entonces, la invitación para pensar sobre los desafíos que hemos tenido y que ahora se incrementan respecto a la dimensión internacional integrada a las funciones sustantivas de la universidad. Entiendo que esto va a sostenerse. En este momento sabemos que las voces más reclamadas son las de investigadores y científicos, y esos se han formado en nuestras universidades y conforman una comunidad internacional. Quizás desde las oficinas de relaciones internacionales que hoy nos encontramos gestionando la emergencia, debamos aprender a dialogar mejor con nuestros investigadores y nuestros docentes y apalancar el trabajo nuestro y de ellos de una manera diversa. Porque lo que está claro es que los desafíos son globales, pero las respuestas desde cada uno de nuestros espacios es diversa. Con relación a nuestra tarea habitual, que se ha visto ahora desafiada nuevamente, uso este concepto muchas veces, entiendo que es el mejor momento para repensar la movilidad, para evaluarla, para evaluar el rol de nuestras universidades, para pensarnos para adentro. Y en el pensar para adentro no estoy diciendo solo al interior de nuestras universidades, sino para hablar y compartir con los otros. Los otros son ustedes, somos nosotros. Hemos compartido en estos días cómo se multiplican las redes formales e informales para buscar soluciones conjuntas, para compartir alternativas, pero creo que uno de los mayores desafíos están vinculados con buscar realmente el lugar de la internacionalización más allá de la movilidad, que es algo que venimos propiciando en los debates, pero que ahora es el momento de hacerlo más efectivo. No sin esto desestimar y esperar que en el corto plazo podamos volver a pensarnos compartiendo los espacios que tanto nos dan placer, ya sea de movilidad de estudiantes de grado, de posgrado, de docentes y de investigadores que nos enriquecen en la dimensión intercultural que nos hace falta para conocernos mejor. Con relación a la pregunta sobre los desafíos para la educación superior en América Latina, más allá de esta coyuntura, creo que lo que permanece es la necesidad de ampliar la inclusión y el diálogo con las necesidades de la sociedad. Y desde la visión, desde las de oficinas de relaciones internacionales, es poder poner en diálogo aquellas cuestiones vinculadas a la construcción de ciudadanía global y de aprendizajes globales, pero ancladas en el territorio en el cual cada uno nos movemos. En este sentido, lo que también
esta coyuntura nos muestra es cómo las tecnologías nos acercan, al menos de modo virtual. Y en ese sentido, la necesidad de pensar estrategias de bimodalidad, que quizás sean una herramienta de mayor inclusión y de mayor internacionalización. Igualmente me gustaría cerrar este breve espacio para proponer mayor cooperación para pensar en alternativas comunes para el desarrollo sostenible que tengan en cuenta la diversidad y que nos inviten a profundizar una reflexión que dialogue con aquellas tendencias, ¿sí? Que en general son parte del mainstream, pero que en definitiva no son ajenas, ¿sí? En ese sentido, en resumen, creo que cuando salgamos de la emergencia, lo vital y necesario va a ser propiciar más espacios de reflexión y de escritura y de sistematización de información para dar cuenta de cómo es y cómo querríamos que fuera la inclusión de la dimensión internacional en la formación, la investigación, el desarrollo, la innovación y el compromiso social de nuestras universidades en América Latina en un diálogo franco, abierto, comprometido con el resto de las instituciones universitarias del mundo. Muchísimas gracias. Auguro un excelente FAUBAI diferente 2020 y espero nos veamos en el 2021 aquí y allí. Abrazo virtual, les deseo paciencia, bienestar y salud a cada uno y a cada una. Gracias.